El objetivo del video es cómo aplicar formato de texto a un texto que todavía no se ha digitado o aplicar formato de texto a un texto ya escrito. Miremos entonces la primera parte. Es importante que nosotros tengamos parte de un conocimiento con relación a las herramientas que trabajamos de formato de texto. Todas las herramientas de formato de texto las vamos a encontrar en la ficha del inicio y allí están clasificadas en dos grupos, podríamos decir tres, pero trabajamos generalmente dos. Uno concerniente a toda la parte de fuente, el cómo yo puedo cambiar tipo de letra, cómo yo puedo aumentar el tamaño de la letra y diferentes elementos que vamos a trabajar con mayor detenimiento. Y las otras herramientas es con relación a procesos de alineación, de interlineado y otros elementos. Para ello, entonces, podríamos jugar nuestro proceso. Entonces, vamos a escribir algo y vamos a mirar cómo funciona. Entonces, aquí en Word vamos a escribir aplicando formato de texto. Y ese juego consiste en lo siguiente. Entonces voy a aprovechar el momento y entonces voy a mirar. Hay una herramienta que yo tengo en esta posición que me habla de la fuente. Para que de pronto quede más claro, creería que ustedes han leído diferentes frases, palabras de compañeros que les han escrito en alguna agenda, en una hojita, y uno compara la letra de los amigos con la de uno y uno indica de que es más bonita la de uno, que es más bonita la del otro. Esto también me daría aquí tipos de letra que yo podría venir y escoger simplemente en un ejemplo como agencia y podría colocar la palabra formato. Voy a dar barrita espaciadora y voy a cambiar a otro tipo de letra. Entonces voy a hacer clic acá. Voy a buscar otro tipo de letra que podría ser esta. Miremos otro tipo de letra. Esta Cooper. Y busquemos otra que podría ser una Gabriola. Y ahí tengo mi juego. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, y si yo no tengo mouse y quisiera manejarlo con teclado, ¿qué tendría que hacer? Voy a presionar Enter y voy a escribir lo mismo que escribí en la línea anterior. Para ello, si yo quisiera con teclado, me tocaría activar la cinta de opciones. Para activarla me indican que debo presionar la tecla Alt y ustedes visualizan que en cada ficha encuentro una letra que me identifica cómo se llama cada ficha. Ya habíamos hablado de que todas las herramientas de formato están en el inicio, entonces voy a presionar la letra O. Si yo quiero tipo de letra, entonces allá en el botoncito donde dice Gabriola, que es el tipo de letra, aparece FU. Miren, aquí la encontramos. Como ya la tengo ahí, entonces lo que yo voy a hacer simplemente es activar las opciones.
Realmente un segundito que algo me pasó por aquí. O. Entonces voy a presionar FU. Puedo mandar flecha abajo y puedo venir y escoger el tipo de letra que me llame la atención. Tengan en cuenta que en algunos equipos van a encontrar menos tipos de letra o fuente y en otros más. Entonces aquí voy a escribir simplemente formato. Miren el tipo de letra. Barrita espaciadora. Quiero hacer lo mismo, entonces voy a repetir el proceso. Tecla Alt. Entro al inicio con la letra O. Presiono FU para entrar al cuadro de tipo de letra y voy a definir mi otro tipo de letra. Voy a escoger de los que están abajo, porque uno generalmente siempre escoge los que están muy arriba y cree uno que hay poquitos tipos de letra cuando el aplicativo le puede presentar más tipos de letra. Voy a escoger este, ya lo seleccioné, presiono simplemente la tecla Enter y voy a escribir la palabra D. Miren que teniendo la escritura en minúscula, el tipo de letra me permite colocarlo en mayúscula, barrita espaciadora y voy a hacer el mismo juego. Alt o voy a presionar FU, voy a escoger otro tipo de letra. Podríamos escoger de pronto una que se llama Vivaldi. Por aquí está. Y entonces le voy a colocar texto. Y ahí tengo la forma de cómo aplicar un tipo de letra. A ello, ¿qué también podría hacer? Aumentar el tamaño de la letra. Entonces podría utilizar el botón que se llama tamaño de fuente, donde voy a hacer clic, voy a definir el tamaño que necesito y simplemente voy a escribir lo que necesito. Miren que aquí estoy jalando el tipo de letra de la última palabra que se escribió. Ahí ya me quedo. Necesito escoger otro tipo de letra. Listo, entonces, otro tamaño, perdón. Vengo acá y le voy a decir 28. Y voy a escribir entonces numeritos. Si no quiero manejar estas opciones, puedo utilizar entonces la opción de aumentar el tamaño de la letra. Vengo, lo aumento varias veces y escribo la palabra Word nuevamente. Barrita espaciadora y si quiero disminuirlo, entonces voy a utilizar el mismo botoncito, pero con la flechita hacia abajo y le voy a colocar 8 y voy a escribir también la palabra de Word. Miren la diferencia, cómo hago el juego. Si no quieren manejar ello y quieren manejarlo a través de teclado, no hay ningún problema tampoco. Para poder manipular estas dos herramientas que estamos seleccionando acá, me indican que con teclado puedo utilizar la tecla control más la tecla de signo mayor menor que se encuentra antes de la letra Z, pero también puedo utilizar la tecla control shift, la tecla signo mayor, signo menor. Para que ustedes vean el efecto, entonces yo voy a ubicar el cursor en medio de la palabra de Word, la más grande. Voy a presionar simplemente control, flecha, signo mayor menor y voy a mirar la reacción. Eso quiere decir que control, la tecla de signo mayor menor, me permite disminuir el tamaño. Pero si le agrego la tecla shift a esas combinaciones, miremos control, voy a presionar shift, voy a presionar signo mayor menor y voy identificando el juego. Si ustedes lo desean, podría ubicarme en otra palabra, control shift, flecha de signo mayor menor y allí veo el proceso. Aumento o disminuyo el tamaño de la letra. Control, tecla de signo mayor menor y ahí veo el proceso. Bien,
Vamos, tipo de letra, tamaño de la letra. Ahora, cuando yo entro a manejar algunas herramientas a nivel de presentación de documento, hay algunos textos que uno los escribe en minúscula y deberían ir en mayúscula. ¿Qué pasaría si yo ubico el cursor en la palabra formato? Vengo y busco este botón que se denomina cambiar mayúscula a minúscula y que al hacer clic voy a tener una opción para cambiar. Entonces me dice tipo oración, me dice minúscula, vuelvo, hago clic sobre el botón, le digo mayúscula, vuelvo y hago el juego, le digo poner primera o le digo simplemente alternar mayúscula a minúscula y estoy viendo mis efectos. Esto lo puedo hacer para una sola palabra, lo puedo hacer para todo el texto. Yo podría, ubiquemos el cursor acá, voy a hacer clic sostenido y voy a arrastrar el cursor. Y voy a seleccionar entonces esta herramienta de cambiar mayúscula a minúscula y le voy a decir, regáleme todo el texto en mayúscula. Miren que al cambiarlo, es de entender que cuando yo cambio una palabra de minúscula a mayúscula se va a hacer un poco más grande. Es lo lógico. Me quedo con tamaños diferentes. Bueno, podría aquí aprovechar la oportunidad del botón de tamaño de la fuente, digitar un valor como podría ser 15. Tengan en cuenta que ustedes podrían, dos opciones, selecciono el tamaño aquí proporcionado por defecto sería 16, o en caso alguno, pueden digitar el tamaño diferente a lo propuesto y luego simplemente presionan un enter y él automáticamente les da. Yo selecciono mi texto y ahí tengo tamaño 15. Ustedes se preguntarán por qué en el botón de tipo de letra no aparece un tipo de letra. Recuerden que a cada palabra le definimos un tipo de letra completamente diferente. Y cuando yo tengo la oportunidad de seleccionar y mirar la fuente, de tantas fuentes él me dice, hay muchas fuentes, no le puedo definir una por defecto. Ya, si usted quiere seleccionar ese texto y aplicar una fuente diferente, no hay ningún problema, puede hacerlo. Hago clic y entonces ya lo tengo. Ahora bien, si esta opción de cambiar mayúscula a minúscula usted lo quisiera manejar con teclado, no hay ningún problema. Entonces nos dicen que usted puede presionar la tecla Shift, la tecla F3 simultáneamente. No olviden no soltar la tecla Shift, tenerla sostenida mientras ustedes van presionando la tecla F3 y miren el juego de lo que me encuentro. Bien, por ese lado. Ahora, voy a aprovechar que el texto está seleccionado y voy a utilizar mi siguiente botón del grupo de fuente, que es un botón que se llama borrado de formato. ¿Qué pasaría si yo hago clic? ¡Wow! Veo que todo lo que yo había colocado de tipo de letra, tamaño de letra, se perdió. Aquí no entraría a jugarse la opción de mayúscula minúscula. No. ¿Listos? Entonces, esa es la función de este botón que se llama borrar todo el formato o borrado de formato. Dentro de esa misma herramienta de fuente, encuentro un concepto que se llama negrilla, que es el botón de la N. ¿Qué pasa cuando yo hago clic? ¿Qué pasa cuando vuelvo y hago clic? Miren que con un clic activo la herramienta que me va a permitir darle mayor intensidad de color al texto
pero cuando hago nuevamente clic sobre la herramienta, automáticamente se quita esa intensidad de color. Vengo sobre un botoncito que se llama K, que me indica que la cursiva me va a inclinar el texto. Observen bien, yo hago clic sobre K, K nuevamente y lo mismo, igual que la negrilla. Con uno puedo aplicar el formato, miren que el texto me queda inclinado, o clic y se quita la opción. Tengo la opción de una S, que sería un subrayado. Bueno, miren cómo coloco un subrayado normal, pero algunos dicen, pero yo quiero doble linecita, quiero un color diferente. Si ustedes miran en el botón del subrayado, allí aparece una flechita que me va a permitir tener más opciones. Entonces voy a hacer clic sobre la flechita y aquí tengo entonces las opciones del subrayado. Línea solita, doble línea, una línea gruesa, punteaditos de diferentes formas si yo requiero. Puedo seleccionar cualquiera. También podría entrar y cambiarle el color. Entonces le voy a decir que yo quiero un color para que lo visualicemos, rojo. Listo. Y el texto está subrayado de color rojo con un tipo de línea. Si ustedes se ubican al final del texto y les da por estar escribiendo, miren que el formato que se había aplicado se está llevando para las siguientes palabras. En caso que usted no lo quiera, ¿qué tendría que hacer? Yo les recomiendo ubique el cursor, presione la tecla Control S. Yo di varias opciones del subrayado, voy a mirar que con un solo Control S, ¿qué me daría? Me quitó la línea especial, pero no me quitó el subrayado. Eso quiere decir que yo necesito presionar nuevamente Control S para que la herramienta ahora sí haya quedado desactivada. Entonces recordemos, si colocamos un tipo de línea especial con un color, para poderlo desactivar debemos presionar 2 veces Control S para que nos funcione. O simplemente también usted podría hacer clic sobre el botón del subrayado 2 veces para que se active y se desactiven las herramientas. ¿Qué más opciones tengo? Entonces, en el ejemplo, entonces voy a borrar acá, voy a ubicar el cursor sobre la palabra de Word y tengo un botón que me habla de tachado. Y miren que cuando yo coloco el tachado, automáticamente me aparece la opción. Algunas empresas, algunos jefes, cuando se manejan documentos en línea o documentos compartidos, la secretaria, el auxiliar, el técnico, el asesor, envía el documento al gerente o al jefe inmediato. Él simplemente verificará, hará las correcciones y de pronto colocará algunas palabritas subrayadas y al final coloca un mensaje. Contemplo que las palabras tachadas deberían de omitirse o busque sinónimos. Un ejemplo. Pero ya en la vida real de presentación de un documento, hablándolo a nivel empresarial, no es bien presentado que vaya la opción del tachado, entonces no lo utilizamos. ¿Cómo lo quito? De la misma manera como lo coloqué, entonces voy a hacer clic en el subrayado, clic en tachado y allí se fue la opción del tachado. Bien, me voy a ubicar al final y entonces ahora voy a jugar con 2 botones muy interesantes, uno que se llama un subíndice y el otro se denomina un superíndice. ¿Cómo los podríamos relacionar? ¿Recuerdan química? Donde escribíamos fórmulas
químicas, aquí podría manejarlo y el superíndice lo daría como relacionado como matemáticas. Acuérdense de álgebra que nos decían que x elevado a la 2 más 3 menos y a la 1, eso era igual a ¿cuánto? ¿Cómo escribo entonces una fórmula química o una fórmula matemática? Algunas personas vienen haciendo el proceso muy sencillo. Entonces, algunos venimos y escribimos, voy a activar mayúscula, voy a escribir H, voy a escribir la fórmula del agua. Me dicen, escriba entonces, coloque ahora el su índice o actívelo, escriba el número de moléculas, haga clic sobre el mismo botón y ahora escriba el numerito normal. Es importante que si usted lo maneja de esta manera, esté muy pendiente de activar y desactivar, porque algunos no desactivamos nada. Y cuando yo vengo aquí y coloco un ejemplo, un numerito, y a veces quiero escribir el otro numerito y no me doy de cuenta y digo, uy, pero es que, perdón, la W tiene un numerito más abajo. ¿Y cómo coloco el numerito más abajo? No, no lo puedes colocar porque la W ya se encuentra en una posición. En caso de que quisieras escribirlo, lo puedes escribir, pero lo que tienes que venir es a seleccionar la W y desactivamos el botón. Y allí visualizamos realmente el ejercicio. El mismo juego entonces daría para matemáticas. Entonces yo voy a escribir X, le voy a decir un superíndice, 2, quito el superíndice, menos X, pero miren que no quité, cuando yo hice el clic en el superíndice, no me lo quitó y me lo dejó en la parte superior. ¿Qué me tocaría? Borrar, venir a colocar nuevamente X, voy a activar y le voy a decir que esto es 4. Aquí veo la diferencia de las X, es porque estaba escribiendo en minúscula y ahora estoy escribiendo en mayúscula. Le voy a decir menos, perdón, desactivo la herramienta, menos X. Voy a coger esta X que tengo acá y la voy a convertir en mayúscula. Bien, ahí tendría el ejemplo. Para que no estén haciendo tantas veces clic sobre superíndice y su índice, con el debido respeto, yo les recomendaría que ustedes escribieran las fórmulas normales. Si es de química, entonces H2O, ejemplo, Cl3. Si es en cuestión de matemáticas, entonces voy a escribir X2 menos X a la 4 más, perdón, menos X. Pero entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Sencillo. Seleccionas lo que necesitas convertir en subíndice o en superíndice. En este caso selecciono el 2, hago clic aquí, selecciono el 3, hago clic en su índice. En el caso de la fórmula matemática, selecciono el 2, le digo superíndice. Y en el caso del 4 lo mismo, le digo superíndice. Listo, ya me quedaron escritas. Creería que es una forma que permite simplificar mucho más rápido el proceso, pero entre gustos no hay disgustos. Tocaría mirar cómo nos llama la atención y cómo es mucho más práctico para nosotros. ¿Qué más herramientas tengo acá? A través de fuente. Tengo opción para cambiar apariencias del texto. En el ejemplo, yo voy a seleccionar la palabra formato de texto y tengo un botón
que se llama un efecto de texto y tipografía. Me cambia una apariencia visual. Voy a mirar en qué consiste. Voy a hacer clic en el botón y detecto que hay diferentes tipos de letra, pero miren que aquí me permite visualizar la palabra formato cuando yo voy cambiando. Miren, me va dando una estrategia diferente. ¿Qué me llama la atención y qué quiero proyectar? Tendría que mirar el tipo de documento. Para que eso se vea más interesante, entonces recordemos aumentar el tamaño de la letra. Miren cómo me quedó. No me llamó la atención. Voy a volver a tipo y tipografía. Voy a seleccionar otra opción y veo otros efectos que se han agregado al texto. Si volvemos a efectos de texto y tipografía, sin seleccionar las letras, podríamos encontrar herramienta del esquema para cambiar colores, una sombra para que yo defina qué tipo de sombra quiero. Miren el efecto. Voy cambiando efectos. Dependiendo lo que quiera, como lo quiera, voy proyectando. Si lo quiero plano, no hay ningún problema. Vengo y le defino qué quiero. Si no necesito nada, le digo simplemente sin sombra y sale. ¿Qué pasaría si le digo la reflexión? Entonces voy a mirar qué pasa si yo le digo sin reflejo. Con una variación de reflejos. Miren lo que veo. Eso sería como para llamar la atención, cautivar la mirada de la otra persona en el documento. Es de allí que muchas personas que trabajan en medios publicitarios utilizan esas herramientas para cautivar la lectura de esa persona que recibe el folleto, que recibe un formulario, un plegable o otro documento. Entonces aquí podríamos jugar en diferentes maneras. ¿Qué pasa si yo vengo y le digo, no, mira, es que yo quiero iluminado? Y entonces en el iluminado tengo efectos. Teniendo eso, puedo darle una apariencia completamente diferente a mi documento, que podría realzar en un momento determinado ese tipo de documento. A nivel comercial o empresarial, para los documentos común y corriente que se manejan en oficina, no se requiere. Ya eso se utiliza exclusivamente para cierto tipo de documento. ¿Qué más herramientas encuentro? Hay otra herramienta que se llama un resaltado. Algunos de nosotros cuando escribimos, de pronto nos da por resaltar textos para llamar la atención. Recuerden cuando uno compra un buen libro, tiene un buen resaltador y ideas principales, voy resaltando. También yo podría manejar esa herramienta. Vuelve y juega en el contexto de que cuando yo tengo un texto compartido con mi jefe o con otro compañero, se pueden hacer correcciones para mejorar la redacción y presentación de documento. En el documento que tenemos en pantalla, yo podría simplemente seleccionar varias palabras. En el caso, pongamos de Word y decir, mire, encontré este Word, pero también encuentro aquí 2 veces la palabra Word. Esto le indicaría a la persona que escribió muchas palabras de Word, ya sea por error o realmente porque se requería dentro del documento. Para mi caso, yo lo que tendría que hacer entonces es simplemente me dan opción de observación, yo selecciono, borro. Tengan en cuenta que cuando uno hace las observaciones y si no hace anotación, lo más viable es que se le olvida a uno hacer la corrección y al imprimir el documento y presentarlo,
nos vamos a encontrar con ese tipo de error. Entonces, para omitir esas opciones, yo les recomiendo. Ya en este caso yo hice la corrección que necesitaría que este Word se le quitara la herramienta del resaltado. Entonces selecciono nuevamente el texto, voy a venir aquí donde está resaltado y miren aquí la opción que se denomina sin color. ¿Listo? El documento me quedó. ¿Qué tendría de forma adicional? Cambiar el color del texto. Puedo seleccionar el texto o simplemente ubicar el cursor en una palabra y me voy al último botoncito de fuente, donde aquí me dice color de la fuente. Voy a hacer clic y le voy a decir, mire, quiero el texto en color rojo. Voy a ubicar el cursor en la segunda palabra y le voy a decir, no, mire, yo lo quiero verde. En la siguiente palabra y simplemente le digo, mire, lo quiero de color naranja. Y así de forma consecutiva voy escogiendo diferentes colores para poder trabajar. Esto tampoco debe aplicarse dentro de un documento normal a nivel empresarial. Manejar muchos colores implicaría situaciones, pero sí para una tarjeta o para algún documento especial que uno quiera como romper ese formalismo, quedaría recomendado. Esas son mis herramientas que tengo a través de estos botones, que también lo puedo manejar simplemente con teclado. Ahora bien, miremos otras herramientas y más adelante hablamos de las opciones con teclado. Aunque en el documento anexo que ustedes tienen, que se denomina pasos teóricos de Word, ustedes van a encontrar esa situación también en un detalle y cómo lo voy aplicando. Miremos entonces la parte del formato, pero ese formato lo voy a trabajar de párrafo, pero solamente voy a trabajar dos opciones por el momento. ¿En relación a qué? Yo tengo este texto, pero me dicen, Alonso, el texto debe ir centrado. Entonces voy a hacer clic aquí y le voy a decir centrado. ¿Qué pasa si hago clic sobre el botoncito del párrafo a la derecha? Entonces a la derecha. ¿Qué pasa si le digo justificado? Entonces puedo encontrar una condición para mi documento. Me voy a ubicar en la parte inferior. Allí tengo un párrafo de texto donde podríamos simplemente mirarlo cómo quedaría mi párrafo de texto. Alineado tanto a la izquierda como a la derecha, que se llama simplemente un justificado o un justificar. A la derecha, centrado, o a la izquierda. Y esto también entonces lo puedo hacer con teclado. Si yo le digo control T, me quedó centrado. Si le digo control J, me quedó alineado a ambos lados. Si le digo control D de Diego, miren cómo quedó a la derecha. Si le digo control Q de queso, perdónenme. Si le digo control Q, entonces ahí me muestra el texto como tal. De esa manera lo puedo alinear. Otra herramienta que es importante dentro de párrafo es mirar la distancia entre una y otra línea. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron en colegio como un interlineado. Ese interlineado yo lo puedo trabajar de muchas maneras. Voy a colocar el cursor en cualquier línea del párrafo
voy a venir al botón que se llama espaciado entre líneas y párrafo, que es lo mismo de interlineado, y voy a definir valores. Miren cómo cuando yo defino diferentes valores, voy encontrando que se va abriendo como tal el espacio entre línea y línea de texto. Eso es lo que nos habla la norma Incontec o las normas APA, que para escribir un párrafo hay que manejarlo a 1.5, que hay que manejarlo a 2, que hay que manejarlo a 1.15. Tocaría identificar el tipo de documento y qué me dice la norma para poder buscar ese formato perfecto. Esas serían algunas herramientas de formato. Y para concluir, entonces, en la parte inferior estoy bajando. Como les había dicho, ese documento está compartido con ustedes. Entonces, aquí tengo algunas tareas que debo presionar y con la cinta de opciones qué teclas debo presionar. Entonces, hay diferentes alternativas que simplemente puedo venir y jugar. Bien, entonces como les comentaba, ese sería parte de lo que yo puedo trabajar simplemente con teclado. Y entonces podríamos visualizar aquí donde decimos que para colocar una negrita es control N. Ahora bien, si lo quiero con teclado de otra manera, activando la cinta de opciones, me dicen que al más o más 1. Si es la cursiva, entonces control K. Si lo quiero manejar con cinta de opciones teclado, entonces me indican que esa es la instrucción. Y así cada una de las herramientas tiene. Si ustedes quieren, entonces hagamos la aclaración aquí, donde yo puedo seleccionar simplemente ejemplo de esas dos palabras y le voy a colocar la negrilla, pero la N se me dañó, entonces me dicen Alt O, y entonces me dicen negrilla, le corresponde el 1, entonces coloco el 1 y ahí estoy. Bueno muchachos, les agradezco mucho, espero les sirva. Chao, chao.